Muy buenas tardes chicos y bienvenidos una vez más al canal de Para ver en Supervivencia. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de ganzúas, cerraduras y cómo aprender a utilizarlas, así que si os interesa este tema quedaros porque empezamos. Tenía pendientes un par de vídeos, pero he querido subir este primero porque a raíz del vídeo anterior, de lo que llevo en el EDC, me lo habéis pedido. Así que he decidido subir este primero. Vamos a hablar un poquito de qué piezas componen un kit de ganzúas, también para que veáis cómo funcionan y podáis incluso hacer vosotros unas. Y vamos a ver cómo se utilizan, vamos a aprender lo básico. No esperéis terminar este vídeo y saber abrir cualquier tipo de cerradura, simplemente es una pequeña introducción que luego, pues como toda habilidad, tendréis que practicar un poco, pero para que entendáis el funcionamiento y cómo empezar. Antes de nada, y para que os quedéis tranquilos, nadie va a salir de este vídeo sabiendo ser un delincuente de pleno funcionamiento que va a saber cómo entrar en tu casa para robarte después de ver este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo abrir las cerraduras más sencillas y aún así tendréis que practicar bastante antes de conseguir abrir una cerradura. De todas formas, lo que está en este vídeo está en miles de sitios, en miles de libros, de otros vídeos, mucho mejor explicado, mucho más profundizado. Entonces, quedaros tranquilos que de este vídeo no va a salir ningún delincuente profesional. Ahora sí, vamos a darle la vuelta a la cámara y os enseño un poco. Bueno, antes de saber cómo funciona la ganzúa, tenemos que saber cómo funciona la cerradura, igual algunos ya lo sabéis. Me he traído estas dos. Una cerradura funciona con pines. Los pines son estas 5 barras que veis aquí. Como veis tienen unos muelles y unas pequeñas barritas aquí debajo que lo que hacen es que se asoman por dentro del cilindro. No sé si se verá bien, pero lo que hacen es que estas barritas están atravesadas y al estar atravesadas por unos agujeros que también tiene el cilindro en la parte superior, no permiten que el cilindro gire. Si yo, por ejemplo, meto la llave hasta la mitad, estas barras quedan atravesadas y no permiten que gire. La llave lo que hace es alinear los pines. ¿Cómo lo hace? Los pines están formados de dos partes. Una parte que queda por arriba y una parte que queda por abajo. Entonces, al alinearlos y girar la llave, el cilindro queda libre. Como veis, aquí está la otra parte de los pines y permite el juego libre de la cerradura. En este caso tendríamos esta pieza que sería la que gira y la que bloquea. Y una vez llegamos aquí, al sacar la llave, los pines, como veis, vuelven a bajar a su posición. Entonces la cerradura volvería a quedar bloqueada. Tenemos de este tipo, que funciona con esta pieza, y como este candado, que lo que hace es liberar el mecanismo mediante unos muelles que permite que el candado se abra. ¿Cuál es la función entonces de la ganzúa? Muy fácil, alinear los pines de uno en uno para que queden al ras y al dejarlos al ras que la cerradura pueda abrirse y el cilindro pueda girar. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo. Cuando vayáis a comprar un juego de ganzúas siempre hay dos tipos, uno pequeñito, muy sencillo, como el que enseñé en mi EC, y uno más completo, que tiene mayor cantidad de herramientas, pero para las cerraduras básicas, como son estas dos que hemos visto, vamos a usar siempre las mismas herramientas. En las ganzúas hay básicamente dos tipos de herramientas. Unas que son con esta forma de aquí, que se llaman llaves de tensión, y estas de aquí que sirven para ir moviendo los pines. En este pequeño también tenemos las mismas. Tenemos las llaves de tensión en el centro y las herramientas o las propias ganzúas que sirven para ir moviendo los pines. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar este de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cogemos una llave de tensión, la introducimos dentro y aplicamos un poco de tensión. Algo muy ligero. ¿Por qué se hace esto? Porque como vamos a mover los pines de uno en uno, no es como la llave que los empuja todos a la vez, los pines no están perfectamente alineados, sino que tienen a lo mejor una pequeña desviación. Entonces lo que hacemos es, cuando consigamos alinear un pin, se quita de en medio y nos permite girar el cilindro. Al girar el cilindro, este pin ya se queda movido. Entonces, al quedarse bajado, pellizcado por el cilindro, no se vuelve a poner en el camino y vamos trabajando los pines de uno en uno hasta que consigamos abrirla.
los pines no siempre tienen que ir en orden, es decir, no siempre van 1, 2, 3, 4, 5, sino que a lo mejor el primero que desbloqueamos es el primero, luego el cuarto, luego el tercero y luego el segundo, o cualquier otro orden. Hay veces que desbloquearemos 2 de una sola vez y hay veces que tendremos que volver a pines que ya hemos abierto. Entonces, lo que hacemos es, aplicamos una pequeña tensión con el dedo meñique. Como veis, no estoy haciendo casi nada de fuerza, simplemente una pequeña fuerza para mantenerlo en su sitio, y cogeríamos la herramienta, la ganzúa. Hay dos tipos. Esta, que sirve para trabajar con los pines de uno en uno, como veis tiene esta punta, y lo que hace es ir empujando los pines. Vamos a verlo, vamos empujando los pines. Como veis, aquí estaría empujando el primero, el tercero, es un poco difícil hacerlo mirando a la cámara, el cuarto, y si entrásemos un poco más sería el quinto. Entonces esta sería la primera herramienta, y lo que hacemos es ir empujando los pines de uno en uno. Y luego tenemos este otro tipo de herramientas, que puede ser con un diente como esta o con varios, que lo que sirven es para ir rastrillando. Con estas lo que hacemos es, en vez de ir con los pines de uno en uno, la metemos hasta el fondo y empujamos. Entonces, de esta forma vamos tirando de todos los pines. Este se ha abierto muy fácil, pero lo que hacemos es, los levantamos muy rápido y en 2 o 3 pasadas, como habéis visto, se abre, porque lo que hacemos es tirar de todos los pines muy rápido. Entonces hay varios que pueden alinearse a la vez, si tenemos suerte se alinean todos, y si no, pues igual necesitamos hacer varias pasadas. También están estas, que en vez de mover los pines de uno en uno, los mueven de 2 en 2, pero el funcionamiento es el mismo. Lo metemos pegado a la llave de tensión, subimos y vamos tirando. En el otro lado sería igual. Venimos aquí, tiramos, rastrillamos, y quiero que veáis los pines, cómo se van moviendo y cómo algunos de ellos se quedan fijos en su sitio, y cuando yo quito la tensión de la llave, si os fijáis, vuelven a su sitio. Entonces, por ejemplo, el pin número 3 y el pin número 5 ya los habríamos abierto. Con esta llave lo que haríamos sería ir de uno en uno. Empezaríamos por el quinto, iríamos empujando. Por ejemplo, este no se queda fijo, pero el cuarto sí. Y seguiríamos, iríamos jugando. El tercero lo tenemos, el segundo, el primero, y volveríamos. Y así iríamos jugando con los pines de uno en uno. De esta forma y con un poco de práctica conseguiríamos alinear todos los pines y abrir la cerradura. Con el candado sería exactamente lo mismo. Introduciríamos la llave de tensión. Para el candado es importante saber hacia qué lado gira, porque como veréis hay un lado hacia derecha que gira, pero hacia la izquierda no. Entonces, si le damos la tensión hacia el lado que no es, si intentásemos que la llave de tensión girase hacia el lado izquierdo, no giraría. Hay algunos, como es este caso, que sí tienen un pequeño juego hacia el lado en el que gira, pero no siempre tiene por qué ser así. Entonces es importante saber hacia qué lado se abre el candado. En este caso hemos dicho que hacia derechas. Como veis, tiene un pequeño juego, e iríamos buscando los pines de uno en uno. Funcionaría igual. Metemos hasta el fondo y vamos empujando los pines de uno en uno hasta que consiguiéramos abrir la cerradura. Ya os digo que aquí es un poco difícil y bueno, ya veis que tampoco soy ningún experto, pero es simplemente el funcionamiento y tendríamos que ir practicando hasta que consiguiéramos dejarlo abierto. También otra cosa que veo que veáis es los pines por dentro. Los pines, como veis, son esta pequeña pieza de aquí, pequeña pieza metálica que se ve ahí dentro, que asoma por aquí. Y en este caso, nosotros en la cerradura sabemos cuántos pines tiene. En este caso, sería una cerradura de 7 pines. Pero cuando nos encontramos con un candado o con una cerradura podemos no saberlo. Y si no tenemos la llave para contarlos, pues es imposible que lo sepamos mirando desde fuera. Entonces, la forma de hacerlo sería ir empujando los pines de uno en uno. Yo, por ejemplo, entraría y empujaría el primero. El primero siempre se ve fácil desde dentro. Se empuja. Y una vez que lo tenemos arriba del todo presionando, empujamos. Y notamos que chocamos contra el segundo. Levantamos el segundo y empujamos. Y notamos que chocamos contra el tercero. Empujamos y notamos que hay otro, el cuarto. Empujamos y así
hasta que notemos que ya hemos levantado el último. Como veis, no sé si se aprecia, se ve por aquí, ya al final tenemos un juego libre que permite que entra y salga. Esto no tienen por qué tenerlo todas las cerraduras, pero siempre hay una distancia mayor de un pin a otro que del último pin al final de la cerradura. Si os fijáis en alguna llave de las que tenemos por aquí, la distancia de un pin a otro es cortita y la distancia del último pin al final de la cerradura es algo mayor y siempre se deja un pequeño espacio más para que entre bien la llave cuando se dilata por el calor, si se dilata la cerradura o cualquier situación similar. Entonces, aprender a notar ese espacio superior para saber cuántos pines tiene. Voy a intentar abrir este candado para que veáis cómo se hace. He cambiado un poco la cámara, os pido disculpas si no se ve del todo, pero ya os digo que es muy difícil hacerlo mientras estoy mirando a la cámara, entonces estoy mirando al candado y eso puede hacer que sea un poquito más difícil. Puede ser que tengamos que usar varias herramientas. Como veis, es una cosa que no es sencilla, no es una cosa que en un momento abramos la cerradura. Cuando se tiene mucha experiencia, sí es más sencillo, pero aquí nos puede costar un rato. Ahora mismo tendría todos los pines abiertos y como veis, si termino de girar, se abre la cerradura. También quiero que veáis una cosa, no voy a llegar a abrirla del todo de nuevo, sino que quiero que veáis el juego libre que hay aquí, que son unos pequeños grados, pero cuando yo empiezo a jugar con los pines, vamos a utilizar esta herramienta que es más rápida. Bueno, en este caso se ha abierto la primera, pero cuando yo empiezo, como veis, hay veces que sale mejor y veces que sale peor. Voy a hacerlo sin abrirla del todo. Es cómo afecta los pines al cilindro. En este caso, el cilindro tiene muy poco juego hacia este lado. Como veis, el final de la llave está casi en línea con los pines, pero si yo muevo todos los pines menos el último, como veis, he ganado un poquito de juego. Todavía no está abierta la cerradura, pero como veis, por ejemplo, este primer pin ya está colocado en su sitio y hasta que yo no vuelvo, ese pin no baja. También es importante no aplicar demasiada tensión cuando lo estoy haciendo, porque si aplico demasiada tensión, consigo el efecto contrario. El pin está dentro del cilindro y al yo aplicar demasiada tensión, no dejo que el pin suba, porque la ganzúa tiene una fuerza muy limitada para subirlos. Entonces son importantes esas dos cosas, coger la sensación de cómo suben los pines y la cantidad de tensión, de cuánto tengo que tensionar para que se abran. Y una vez que tengo eso, y con un poco de práctica, me será más fácil ir abriendo las cerraduras. Luego también dentro de estos kits grandes de herramientas solemos tener varias. Las llaves de tensión, como veis, hay algunas que son un poquito más largas y que vienen en un ángulo distinto. Esta, por ejemplo, en vez de estar plana de este lado, está de este. Y al ser un poquito más larga es más fácil jugar con la tensión porque tenemos más palanca para hacer un poco más o un poco menos de fuerza. Hay herramientas como estas que sirven para cerraduras de seguridad. Tenemos varios tipos de ganzúas con diferentes curvaturas. Como veis, esta por ejemplo es un poquito más pronunciada. Tenemos varios tipos de herramientas para rastrillar. Como veis, por ejemplo, estas de aquí son con varios dientes. Estas sirven para dar tensión a otro tipo de cerraduras, como por ejemplo las de los coches. Aquí tenemos más herramientas para hacer el rastrillado con diferentes números de dientes. Y estas de aquí que son para cerraduras con llaves que en vez de tener solo por un lado los dientes de la llave, los tienen por los dos. Así que esto es más o menos cómo se hace. Como veis, no es una cosa que domine perfectamente, pero entiendo la base, entiendo cómo se hace. El entrenador no juega, como veis, todavía tengo que aprender, todavía me falta por adquirir cierta habilidad. También es cierto que con la cámara delante de la cara se complica todo un poco, pero bueno, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, si queréis que profundice un poco más cómo se utilizan, puedo hacer otro vídeo si os interesa. Pero bueno, para entender un poco las bases, cómo funciona y cómo empezar vosotros a practicar, es más que suficiente. Kits, cualquiera, podéis coger cualquiera, eso sí, que tenga un mínimo de grosor, porque hay algunos que son muy finitos. Para abrir las cerraduras son más fáciles, pero para empezar, que no tendréis esa sensibilidad,
es mucho más fácil que se os partan. Entonces, coger un kit con un poquito más de grosor que algunos que son casi de papel de fumar, y con eso podéis ir empezando, ir practicando. También os recomiendo bastante uno como este. Hay varios en Amazon, no son muy caros, y de esta forma podéis ir practicando. Espero que os haya quedado claro. De todas formas, si tenéis alguna duda, ponérmela en los comentarios. Yo intentaré responderlas, intentaré aclararlo todo lo posible. Soy consciente de que es también difícil de explicar y de entender si es algo que no has hecho nunca y que no has visto nunca. De todas formas, también tener en cuenta que las ganzúas son para situaciones muy puntuales. Hay muchas veces en las que es mejor romper el candado, romper la puerta, porque también una ganzúa necesita que los pines deslicen bien dentro y fuera del cilindro, que el cilindro gire bien, que no tenga mucho óxido, porque si no, la cantidad de tensión que tenemos que hacer es mayor. Entonces, al final, hay muchas veces que es mucho más fácil romper el candado, romper la cerradura o hacer lo que sea, que estarse peleando con cada uno de los pines, con la tensión correcta de la herramienta. Entonces hay muchas veces en las que es mejor romper el candado, romper la cerradura y ya está. Pero para algunas situaciones sí puede venir bien el tener estos conocimientos, y sobre todo pues con un kit pequeño de ganzúas podemos salir de situaciones básicas, de cerraduras básicas. Por ejemplo, para cerraduras de seguridad es más difícil hacerlo con ganzúas, pero bueno, simplemente para tenerlo en cuenta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que se haya entendido bien. Si os ha gustado, de verdad se agradece la manita arriba, y nos vemos en los próximos vídeos.